bound by time, by its order. Now, it was a combination of the voiceover, the music, the shot selection, all of Hay these días things en los que in cuesta tandem that salir, made this no porque no haya Hollywood nada film afuera, make me feel so sino porque aquí adentro alive. You know, when you're finishing todo parece watching ser film, más you just cómodo y wanna go tranquilo, out and make something. hasta que comienza a pesar. What this film did for me. Los pensamientos empiezan a ocupar un espacio que no les corresponde. Uno salta de una idea a otra, de una preocupación a un recuerdo, de un recuerdo a otro. El mundo termina teniendo el tamaño de lo que pasa dentro de la cabeza. No es tristeza, tampoco es apatía, es otra cosa. Es quedarse exactamente donde uno está. Lo curioso es que no salgo buscando algo nuevo. Conozco estas calles, conozco este recorrido, conozco este ritual. Lo repito una y otra vez. Siempre hay una pequeña resistencia antes de cruzar esa puerta. Bueno, a veces lo más difícil es romper esa inercia y atreverse a salir. Ya en este punto no hay regreso hasta que complete mi misión de hoy, que es conectarme un poquito con la ciudad. Vamos a arrancar nuestro recorrido en Chapinero hacia el centro de la ciudad. Caballero, buenos días. Costo de cabello más electrónico gratis. Lo que llevo adentro sigue ahí. No desaparece. Sale conmigo. Ahora ya no estoy solo con mis pensamientos. Estoy entre la gente. Entre transeúntes y bicicletas. Entre conversaciones que nunca voy a escuchar completas. Entre personas que no saben que existen para mí y que empiezan a cambiar mi manera de mirar. Qué extraño. Todo sigue exactamente igual, pero ya no se siente igual. En algún momento, algo cambia. No sé exactamente cuándo. Comienzan a aparecer cosas que hace un momento estaban ahí, pero no veía. Una fachada, un gesto, una sombra, el viento. Todo parece estar suspendido. Y yo, suspendido, fluyendo. No hay fricción. Por un momento, el equilibrio es suficiente para olvidar el peso. Siempre me ha sorprendido que la ciudad pueda ser tan amable y tan agresiva.
Nada cambió realmente. La ciudad sigue siendo la misma. Yo también. Lo que llevo adentro, sigue adentro. Pero ya no estoy aferrado a eso. La inercia nunca fue tristeza, tampoco rutina. La inercia es permanecer quieto cuando todo invita a quedarse quieto. Es seguir donde uno está, porque es más fácil. El movimiento tampoco es felicidad. Es apenas una decisión, la decisión de empezar. A veces es suficiente con eso, no para cambiar la vida, ni para borrar lo que uno siente, solo para recordar que el mundo sigue ahí, esperando al otro lado de la puerta. Lo que llevo adentro, sigue adentro. Pero yo ya no.